la pantalla, ¿verdad? Por favor, léelo conmigo. Dice y tocante al verbo de vida. ¿Qué nos está comunicando acá o qué nos está diciendo? Nos dice algo muy interesante, que ese verbo, dice ahí que sus oídos, dice, lo escucharon, ¿sí? Y de forma audible, dice que sus manos lo palparon, ¿sí? Y también dice que tomó forma física, ¿verdad? Léelo conmigo, mira, vamos a leerlo otra vez. Lo que era desde el principio, desde antes, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿A qué se está refiriendo aquí? Ese verbo, ese logos, eso que mantiene todo en comunión en el universo, toma forma y es Jesús, ¿sí? Y dice ahí que ellos lo toman forma física, lo pudieron escuchar, lo pudieron tocar, es más, ¿sí? Entonces, no lo deja así al azar Juan. Juan le comienza a hablar a ellos, sí, yo sé quién es el responsable de todo lo que pasa, es el verbo que tomó forma, ¿sí? Y miren, más abajo, sigamos leyendo. Y dice aquí que este verbo no solamente se encarnó, porque eso nos dice, porque fue tocado, sino este verbo era en el principio. ¿A qué se refiere eso? Yo entiendo cuando dice principio, al inicio de algo. ¿Y saben qué nos está diciendo aquí? Que Jesús no vino, o sea, Él no empieza a existir desde el pesebre, ¿verdad? ¿No? ¿Se acuerdan esa escena que vamos a ver esta semana seguramente? O ya lo has visto, ¿verdad? La existencia de Jesús no inicia ahí, no empieza ahí, ¿sí? Y dice ahí que ese verbo era desde el principio y nos está hablando aquí que es algo que no confuso, pero es algo que debemos ajustar. Por eso al inicio te decía, ¿quién crees tú que es Jesús? Porque hemos escuchado de cualquier lugar quién es Jesús y has podido juntar todas esas piezas y has sacado una conclusión. No creo que solo digas, escuché de Jesús, no. Sacas una conclusión, es más, en estos días es aún más fuerte. Tienes que ponerte a pensar quién es en realidad, de quién me están hablando, es más, de quién estoy escuchando, el hermano que está al frente, ¿de qué me está hablando? Nos está hablando aquí que este verbo está desde el inicio, o sea, está desde lo eterno, ¿sí? Y esto inicia no la existencia de Jesús en un pesebre, sino inicia así desde la existencia del universo, Jesús ya estaba ahí, ¿sí? Él ya estaba ahí. A veces pensábamos, ¿no? Como te decía, que Jesús inicia su existencia en el pesebre. No, Él se encarnó en el pesebre, ¿sí? Pero Él ya existía desde mucho antes, ¿sí? Y también dice más abajo, y el verbo era con Dios. Estamos en Juan, ¿sí? El verbo era con Dios. Entonces, estoy empezando a atar cabos y estoy empezando a entender de quién era Jesús, ¿sí? Dice aquí que este verbo, que es Jesús, era con Dios. Estamos hablando de cuántas personas ahí. Dilo en tu mente y respóndete tú mismo, ¿sí? Jesús estaba con Dios. Lógicamente, si usamos la lógica, pues para eso tiene que haber dos, para que eso sea real, ¿cierto? Hermanos, aquí estamos viendo la Trinidad en acción. El Espíritu Santo inspira a Juan a escribirlo, ¿sí? Vemos que está Dios ahí, pero también vemos que este verbo está con Dios. Vemos a la Trinidad en acción. La Trinidad trabajando, la Trinidad dando testimonio de quién es Jesús. Cuando Juan dice que este verbo era con Dios, está hablando desde la eternidad. O sea, Él siempre estuvo ahí, siempre estuvo en comunión con la Trinidad, siempre estaba con el Padre, ¿sí? Había una comunión perfecta. Ahora, para de repente aclararlo un poco más, vámonos a Génesis, capítulo 1. En la pantalla va a aparecer, si tú tienes tu Biblia y no puedes leer hasta la pantalla, de repente puedes usarlo. Vámonos a Génesis 1, versos del 26 al 27. Léelo conmigo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el verso 26 dice algo interesante, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta palabra nuestra es importante ya que habla de más de uno, ¿verdad? Si lo entendemos, habla más de uno. ¿Quiénes están ahí entonces? Está ahí Dios, el Padre, está Jesús ahí y también está el Espíritu Santo. Están hablando entre sí, ¿sí? Están hablando entre ellos y están hablando acerca de, oye, hay que hacerlo a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y más allá incluso vuelve a decir, vuelve a repetirlo, dice ahí, hagamos a nuestra imagen y semejanza conforme a nuestra semejanza. Lo implica dos veces. Entonces, mis hermanos, el verbo era Dios, ¿sí? El verbo estaba con Dios, Jesús, hablamos de Él. Ahora, hay problemas aquí.
Hay un poco de problemas acá. ¿A qué me refiero? Que si dice que el verbo era con Dios, ¿sí? Estamos entendiendo entonces que Jesús es preexistente, no inicia él o su vida no inicia en el pesebre, sino habla de la eternidad, ¿sí? Está teniendo una comunión perfecta con la Trinidad. También nos dice el mismo Juan, en uno que estamos estudiando, que el verbo era Dios. Y ahí hay detalle. Y ahí te quiero de repente preguntar, ¿quién crees que es Jesús? Entendemos que este verbo que es Jesús está desde el inicio. Entendemos que estaba con Dios, pero también dice aquí que el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Y acá hay problemas para muchos, ¿sí? Porque nos dice, incluso si tú te has preguntado a lo mejor, pero ¿cómo que Jesús es Dios? ¿Y Dios no está aparte? ¿Jesús no es aparte? ¿Cómo es esto? Jesús no solo es hombre, ¿sí? No solo es alguien que vivió, tomó forma de hombre, no, sino es el mismo Dios, el que acabamos de leer. Cuando dice ahí que sus ojos lo vieron, estaban viendo al mismo Dios, ¿sí? Cuando dice que sus manos lo palparon, estaba palpando al mismo Dios, y el mismo Dios lo palpaban a ellos también, ¿sí? Cuando Jesús tocaba a los leprosos, estamos viendo a Dios tocar a los leprosos, ¿sí? Y es que existió desde el inicio. Ahora, esto es importante decirte, ¿ya por qué? Porque hay muchos grupos religiosos, mi hermano, que te van a decir quién es Jesús, qué hace Jesús. Y en estos tenemos pues a los testigos de Jehová. Ellos aseguran que Jesús no tiene divinidad, o sea, que Jesús no es Dios. Y hay un error. Ya nadie te va a decir, no, yo no creo en Jesús, yo no creo en esto. No, sí te van a decir, sí, Jesús, sí, claro. Pero de ahí a cómo tú lo veas, va a marcar la diferencia, ¿sí? Va a ser algo muy distinto porque el juego de tu eternidad va a estar ahí. ¿Por qué, hermano? Porque tienes que creer en el Jesús verdadero. No en que algunas personas inventaron, como te digo, algunas corrientes religiosas, pues para ellos Jesús no es Dios, no es divino. Es más, dicen que sí, fue una buena persona que existió, pero nada más. Y créeme que creer en una buena persona, pues no te va a salvar. Es más, piensan, y con eso de repente estoy exagerando, y no estoy exagerando realmente, piensan que el Espíritu de Dios se le metió a esta persona, a Jesús, y que en la cruz pues su Espíritu se fue, dando a entender que el que está ahí no es un ser divino, dando a entender que realmente tiene que estar alguien ahí que no tenga pecado para poder redimirnos de pecados. Entonces, muchas corrientes religiosas te dirán mucho de Jesús. ¿En cuál crees tú? ¿En el que existe desde el inicio, que es preexistente, que no puede ser creado, que Él es Dios? Que sí, vino a la tierra, caminó entre nosotros sin pecado alguno y fue a la cruz para salvarnos. Porque hay una gran diferencia en creer que es un hombre y creer que es Dios. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos al verso 4. Vamos a Juan otra vez. Perdón, me voy a demorar un poco porque está por acá y solamente una mano me trabaja a mí. Pero tú ya lo tienes, ¿verdad? Vamos a Juan 1, vamos al verso 4. Dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entendemos que Jesús es persistente, entendemos que Jesús es Dios, pero ahora nos habla algo más, que Jesús es el origen de la vida. ¿Sí? Miren qué dice ahí, lo volvemos a leer, dice así: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dice aquí? Que no solamente Jesús nos da la vida biológica, ¿sí? La vida física, sino que también Él nos va a dar la vida espiritual. ¿Sí? En Él está la vida espiritual que tú y yo necesitamos. ¿Sí? Vamos a ver primero de Juan capítulo 5 versos 1. Seguramente ya está en la pantalla. Te ruego que si puedes leerlo, léelo conmigo. Primera de Juan capítulo 5 verso 11. Dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Mira el 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá nos está hablando, o mejor dicho, Juan va a definir la posición, tu posición delante de Dios. Sí, tu posición delante de Jesús. Porque acá dice claramente en 1 de Juan capítulo 5, versos del 11 al 12, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y aquí surge la pregunta: ¿tienes tú a Jesús en tu vida? Porque la Biblia dice que si no lo tienes, pues no hay vida, ¿verdad? Entonces,
no se trata de, bueno, sí creo, bueno, no creo en Jesús, bueno, creo a medias. Para Juan no hay lugar gris, o no hay un centro, no hay como tres posiciones, no, como que sí creo o no creo, o en el medio. A veces en el medio como que es mejor, como que ni tan acá ni tan allá. Pero eso no es así para Juan. Juan es muy claro cuando habla. Y esto es importante, mi hermano, ya que, pero hermano Arlan, yo voy a la iglesia. Esa no es la pregunta. Hermano Arlan, pero yo desde chiquito he ido. No, esa no es la pregunta. Puedes venir desde chiquito, desde la edad que tú quieras, pero eso no significa que tengas a Jesús en tu vida. Solo va a hacerse eso posible cuando crees a través de la fe. Y eso es lo que dice Juan. ¿Tienes a Jesús en tu vida? O sea, porque si tienes al Hijo, tienes vida. Si no tienes al Hijo, pues no la tienes. Y no habla de vida física, sino habla de vida espiritual. Entonces, mi hermano, respóndete esa pregunta. ¿Tienes a Jesús en tu vida? ¿Sí? No es que creo, no es que no creo, no es que tal vez un poquito, tal vez, bueno, yo a veces voy a la iglesia. No es la pregunta, ¿sí? La pregunta es si tienes a Jesús en tu vida. Y también habla de que la luz, esta luz que resplandece las tinieblas. ¿A qué se refiere con eso? Que esa luz que dice Juan en el verso 4, nos habla de que la que tienes tú en este instante, la que se está haciendo revelada, es esa luz, conocimiento, ¿sí? A esa es. Porque Jesús también vino para darnos sabiduría, para que podamos entender el camino a Dios, ¿sí? Y poder conocer también su voluntad. Vamos a leer los versos del 6 al 8. Regresamos a Juan. Seguramente está ahí en la pantalla, léelo conmigo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Que aquí, este Juan que menciona Juan, no es el mismo. ¿Sí? Estamos hablando de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista fue enviado ¿para qué? Para preparar el camino a Jesús. Es más, él apuntaba a Jesús. Él no decía, crean en mí, entréguense a mí. No, él decía, viene alguien más importante que yo. Él apuntaba a Jesús. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no decía, no por él mismo, sino porque estaba viniendo ya alguien en camino. Él estaba acomodando el camino para que pudiera la gente creer en Jesús. Ese era su propósito de él, ¿sí? Ese es el propósito de él. Ahora, para que esto sea posible, mi hermano, debes tener fe. Estos versos que hemos leído son muy importantes, ya que me hablan acerca de tener a Jesús o no tener a Jesús. O sea, no es por venir a la iglesia, hermano, no es por eso. No es por eso. Dice que esa luz vino, sí, vino, porque vino Jesús. Sí, vino a alumbrar a los hombres, vino a darnos conocimiento, sabiduría y de hacernos saber quién es Él. ¿Sí? Pero así también hay gente que no lo reconoce. Recuerda que este conocimiento no es intelectual, no es de conocer, sino es de tener una experiencia. Porque yo puedo hablarte de la Torre Eiffel, pero nunca he ido a la Torre Eiffel. Solo sé porque he leído, ¿no? Es lo mismo. Yo puedo hablarte de Jesús, pero te decir, bueno, sí, pero yo no le he entregado mi vida aún. Pero sí sé que hablan de Jesús y hasta hemos alabado a Jesús, pero más no. O sea, te puedes acercar tanto, pero no conocerlo realmente. Y eso es lo triste, porque podrías acercarte tanto a la puerta y decirme de qué forma es la puerta, decirme que sí es grande, es bonita, brilla, pero nunca tener la valentía de, bueno, yo no quiero dejar mi pecado, yo quiero seguir con lo mío y yo sé que aquí está Jesús, pero no pienso cruzar la puerta. Pero haberte acercado tanto, y lo triste es esto, y estar a punto ahí de cruzarla y de tener vida eterna y de ahí dar la vuelta. Y eso le pasó a Pilatos, que ya más adelante les dirán. Él escuchó a Jesús, él entendió y tenía en su corazón de que él no era culpable, de que sí, él viene de un reino y ya estaba empezando a entender, pero para no perder lo que el rey era en ese momento, él decidió desechar todo eso. Pero estaba así, hermanos, de ganarse la vida eterna y la desechó en ese momento. Y es lo mismo para ti. De repente tú vas a la iglesia, estás tan cerca de Dios, vienes acá, pero tocar las cosas santas no significa que eres salvo. ¿Sí? Eso no significa, sino una fe real, verdadera, una entrega total. La puerta que te mencioné es abrir esa puerta y entrar. No quedarte ahí y dar la vuelta. Y decir, bueno, sí, conozco, pero nada más. Eso es terrible. Vamos a leer los versos del 9 al 13. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y este verso píntalo todo, por favor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lee el 13 conmigo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos dicen estos versos, mi hermano? Y esto como que va condensando un poco más, que esa luz verdadera alumbra a todo hombre. O sea, esa luz que es Jesús está dispuesta para todo. Todo aquel que quiera, todo aquel que escucha y entiende en su corazón que en algún momento voy a morir, en algún momento voy a estar delante de mi Creador. ¿Y qué le voy a decir en quién he creído? ¿Qué le voy a decir si no entregué mi vida antes? ¿Sí? Porque si no lo he hecho, pues delante de Dios solamente me quedará. Si he creído, Jesús va a estar ahí, a mi favor. Pero si no he creído, estaré solo delante de mi Creador. ¿Sí? ¿Y qué nos dice aquí? Que esta luz alumbra a todos, o sea, el evangelio es expuesto a todos, ¿sí? Y nos dice aquí Juan para poder ser salvos también y que nos va a iluminar. Pero ¿sabes qué? Muchos dijeron que no. Acá dice, si no me equivoco, aquella luz verdadera, la que es Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, pero dice que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y te lo condenso así. Jesús venía por los judíos, ¿sí? Los apóstoles son judíos. Un pequeño grupo creyó, un pequeño grupo sí aceptó, pero el grupo que lo asesinó, que son judíos también, ellos decidieron que no creer. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que ellos tenían un contexto del Antiguo Testamento de va a venir un Mesías más adelante. O sea, Jesús va a venir más adelante. Que tenían que recibirlo, tenían que entregarse, pero sin embargo ellos dijeron no queremos creer en eso. Pero los que no tenían ese trasfondo, o sea, los que tenían poco conocimiento, decidieron sí, voy a creerle. Y ahí están muchos que creyeron, que no eran judíos, porque Jesús venía por ellos. Pero sin embargo, esto que te estoy mostrando es para todos los, no solo hombres, acá dice varones, no, pero en realidad es para hombre y mujer, todo aquel que quiera creer. ¿Sí? Porque esta luz va a alumbrar a todos, pero el mundo dice que no le recibió. Algunos lo rechazaron, algunos lo conocieron, algunos judíos intelectuales de aquel tiempo, como Nicodemo, podemos ver que al inicio como que no lo entendía, ¿no? ¿Qué es eso de nacer de nuevo?, decía él, y como que no entendía, pero Jesús lo pudo llevar, lo pudo hacer entender, y más adelante vemos que él cree, ¿verdad? A pesar de ser un erudito él. Pero, hermanos, y eso es lo que te quiero invitar. Quiero que te enfoques en esto, que hay una posibilidad abierta, si aún no has creído. De repente tú piensas que Jesús solamente es ese barboncito que te muestran en algunos dibujos y nada más. Y no es así. Él es acá, Él es creador, dice que Él creó el mundo, Él está desde la eternidad, ¿sí? Él estaba con Dios. Y sin embargo las personas vienen y lo rechazan, ¿verdad? Y mira el verso 12, que es muy importante para ti y para mí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad se llama derecho, se le dice derecho también. Entonces Jesús no solo es la vida que menciona acá Juan, tampoco no solamente está desde la eternidad, sino también vemos que tiene este verbo, este logos, este Jesús tiene comunión con el Padre, vemos que está en la Trinidad. No solamente es eso, sino también es la posibilidad de yo poder acceder a Dios. Porque tú y yo estamos separados de Dios, ¿sabías eso? El pecado nos separó de Dios, ¿sí? Y Dios no se quedó así nada más de brazos cruzados. Él organizó un plan para poder salvar al hombre y Él envía a su Hijo para esto. Pero el detalle está que no muchos le van a aceptar, pero tienes esa opción de acceder a la salvación, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. A los que creen en ese nombre, a ellos se les va a dar ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermano Erlan, ¿no era que todos somos hijos de Dios? No. La Biblia acá te está diciendo que no es así. Si no te diría, todos son hijos de Dios. La Biblia no dice eso. Pero hermano, ¿no es que Dios va a salvar a todos? No. Es por eso que lo que tú conoces o has escuchado tienes que pasarlo por el filtro de la Biblia. ¿Sí? Porque esta idea errónea y equivocada, y yo diría que es del mismo Satanás, sí, seguramente lo es, que no es que todos son hijos de Dios, somos creación de Dios, eso sí es cierto, por eso somos criaturas, creación, pero no todos somos hijos de Dios. No todos lo somos. Si tú piensas que eres, pero hermano, yo soy un ser humano, yo vivo, está bien,
eres criatura de Dios, pero no eres hijo aún, si es que no has creído en Jesús. De repente tú estás pensando, en algún momento moriré y ya que soy creación de Dios y como Él me ama, voy a estar en el cielo. Y va a ser un amargo despertar para ti a lo mejor cuando en algún momento te toque y no estés donde tú pensabas, sino en otro lado. Y es por esa razón que Jesús vino precisamente a la tierra. Vino del cielo, vino en el lugar donde estaba de gloria, hacerse hombre en el pesebre y estar con nosotros y morir por ti y por mí. ¿Sí? Entonces, esa posibilidad está abierta, mi hermano. No es para un grupo cerrado, porque acá dice, mas a todos. No habla de ningún grupo, no habla de algunos escogidos, solo los pastores, solo los diáconos. No habla de eso. Habla de todos. Todo aquel que quiera. Y también dice que es mediante la fe. O sea, es mediante la confianza, la dependencia a Jesús que yo voy a poder, y creer en su nombre sobre todo, para ser llamado yo hijo de Dios. Tú puedes decir en tu corazón, yo soy hijo de Dios, y hacerlo con confianza. O de repente ahorita estás, creo que no lo soy. Creo que tenía una idea equivocada al inicio, a lo mejor yo pensé que, bueno, Jesús era el asistente de Dios. De repente esa era, o de repente pensabas que Jesús era un hombre, nada más que un buen hombre, pero nada más. Y eso no lo es. Según lo que estamos leyendo, no es así. Ahora, ¿crees o no crees en Jesús como Dios? Porque de eso depende tu eternidad. Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados, ¿sí? Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y en la cruz la entregó. Y esto es importante, mi hermano. Quiero que leas el verso 14 conmigo. Porque así como hay una forma de ser hijo de Dios, creyendo en Él, teniendo fe en Él, mi confianza en Él, también hay una forma de no ser hijo de Dios. Y léelo, está en el verso 13. Dice aquí, los cuales, leemos el 12 para hacerle concordancia, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Lee el 13 conmigo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En la pantalla está, ¿sí? ¿A qué se refiere? Y esto es una manera de no ser o no llegar a ser hijo de Dios. ¿A qué se refiere? La primera parte donde dice que no son engendrados por sangre. Y aquí entra la idea que Juan dice, que no es por simplemente ser una creación de Dios, no simplemente es por ser un humano, tengo yo el derecho de decir que soy hijo de Dios. No lo es. Por eso dice, no son engendrados de sangre. ¿Sí? Y también dice, ni de voluntad de carne. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué nos quiere decir? Que por mi esfuerzo personal, yo esforzándome en mi carne, yo no puedo llegar a ser hijo de Dios. Pero hermano Arlan, yo soy bueno, no he matado a nadie. Sí, qué bueno, pero eso no significa que tú intentando esforzarte vas a agradar a Dios. Dios no tiene un refrigerador donde ve tus buenas acciones y las pone ahí y dice, bueno, que yo creo que sí, le voy a dar el chance de ser hijo de Dios. No, porque no es por un esfuerzo que yo pueda hacer, no es por lo buen hijo que soy, no es por lo buen vecino que soy, no es porque yo no le pego a mi esposa o viceversa, no es por esas cosas que tú eres hijo de Dios, sino es la gracia, es la fe. No es por obras, dice ahí, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que Dios nos va a dar, es la posibilidad, ¿sí? Y solamente nos falta creer. Es un regalo, no por hacer cosas buenas. Imagínate una línea aquí, y yo estoy por acá, y yo pienso en mi mente, porque sé que hay un cielo, hay un infierno, y yo hago buenas cosas, me puedo sacar un poco. Mi meta es llegar a la línea y pasarla. Pero mis buenas obras, ser buen hijo, ser buen vecino, solo me va a llegar hasta aquí y nada más. Pasar la línea ya es otra cosa. Esa es la cruz de Jesús. ¿Sí? Puedes ser muy bueno y todo lo que quieras. A mí me dijeron una vez, sí, el infierno está pavimentado de muchas personas buenas, pero que nunca creyeron en Jesús. Y es terrible eso. No hay obra que hagas para que te haga merecedor de esto, de la salvación. ¿Sí? Y claro, con esto no quiero decir que entonces, hermano, debo portarme mal. No, las buenas obras sí están adentro de la ecuación, pero primero cree, lo que va a seguir son las buenas obras, porque ya tu mente ha cambiado. Y también dice ahí que no es de la primera, ¿cuál era? Que no son engendrados de carne, ¿verdad? No por ser creación, no de voluntad de carne, no por mi esfuerzo. Y también dice que ni de voluntad de varón. ¿Y qué significa esto? O sea, no es por la voluntad de otro que yo voy a ir al cielo. ¿Han visto a veces cuando alguien fallece y en su puerta están ahí y se amanecen, ¿verdad? Hacen vigilia, se ponen a orar, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Ellos oran
para que Dios reciba a esa persona en el cielo. O sea, es una intercesión de ellos para que Dios pueda aceptar a esa persona que falleció. Y suena bonito, pero no es la realidad. Y con esto no quiero aguar las fiestas, o no quiero aguar esa escena, pero no hay forma de que esas personas que están ahí orando puedan convencer a Dios para que esa persona que falleció pudiera entrar al cielo. Eso no existe. Tu decisión o la decisión de eso es este lado de la vida. No es que otros van a hacerlo por mí. ¿Sí? Acá dice, por eso dice, no es de voluntad de varón, o sea, de alguna persona. Hermano, pero yo tengo a mi mamá, a mi papá que van a la iglesia. Sí, yo no voy, pero ya que ellos son mis padres, pues yo entro con ellos. No. Hermano, pero yo he ido a la escuela dominical desde pequeñito, desde chiquitito, yo he escuchado, pero sí, pues no, nada más. No, tampoco. No hay una decisión que alguien más va a tomar por ti. Esta salvación es personal, es individual. Si tienes a tus padres que van a la iglesia, qué bueno. Diles que te enseñen. Si de repente tu esposo no es creyente, lee la Biblia, ora por él. Si esposo o tu esposa no es creyente, igual ora por ella, para que pueda creer. Pero no es porque tú ores por ti, o de repente yo y mi esposa estamos casados y yo le digo a mi esposa, bueno, imagínate que no soy creyente, y mi esposa sí, entonces yo agarro a mi esposa y vamos al cielo los dos. Bueno, porque es que los dos somos uno, ¿no? Tampoco es así. Es una decisión personal. Estas son las formas de no ser hijos de Dios. Es una idea rara. Es más, las personas que están ahorita subiendo el Cerro San Cristóbal, golpeándose, eso no tiene nada que ver con la salvación. Se pegarán y harán lo que quieran, pero eso no va a convencer a Dios de darle la salvación, porque tienen que creer en Jesús. Eso es lo único, es el único requisito, creer. Entonces, mis hermanos, de repente ya va más o menos, voy viendo dónde estoy o cuál es mi situación delante de Dios. Y te vuelvo a repetir, en algún momento tú vas a estar delante de tu Creador. Y el creer en Jesús es que cuando yo esté delante de Él, Jesús va a estar a mi lado, apoyándome. Él va a hablar por mí, porque Él me representa a mí. ¿Sí? Ahora, si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, lo único que vas a estar es tú solo ahí. Jesús no va a estar ahí, porque no has creído en Él. Es así de simple. Y miren el verso 14 para poder ir terminando. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A veces pensamos o vemos, ¿no?, que el pesebre pues es mucha humildad, ¿verdad?, de Jesús, de Dios, pero en realidad Él se humilló más, porque Él vivía en gloria, con los ángeles sirviéndole, adorándole, y Él decide, para salvar a la humanidad, venir y encarnarse, ¿sí? Y, hermano, la tierra está patas arriba. En ese tiempo al Hijo de Dios lo trataron como si fuera cualquier cosa. No lo trataron como un rey, como lo que es. No lo trataron como un Dios, lo que es Él. Sino se rieron, se burlaron. ¿Verdad? Tú lo has leído o lo has visto en la televisión. Se burlaron de Él. No lo trataron como debería. Y aún así, sabiendo eso, Él vino. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que sí creen. Y hay personas también tristemente que no van a creer. Hay personas que solamente, como te dije hace instantes, se acercarán mucho a la puerta, pero no la cruzarán. Pero hay muchas personas que sí deciden cruzar la puerta porque entienden su condición, entienden que yo estoy delante de mal de Dios y mis pecados me van a llevar al infierno. Y te cuento una historia, de repente tú lo has escuchado o lo vas a ver. Cuando Jesús fue crucificado, habían 2 ladrones a su costado, ¿verdad? Uno le injuriaba, le decía, pero si tú eres el Hijo de Dios, bájanos a nosotros también, ¿no? Como si tuviera derecho. Cuando él estaba ahí por su culpa, pero Jesús no tenía culpa. El otro ladrón le dice, cállate, porque tú y yo sí estamos acá porque tenemos culpa. Estás reconociendo que tiene pecado. Y después le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y para decirle eso, si esa persona que estaba ahí no creyó que él era Dios, no le hubiera dicho eso. Si esa persona, ese ladrón, hubiera dicho, no, pero es cualquier persona que está ahí. No. Él entendió que Él es Dios, el que estaba ahí. Por eso le dice, no te olvides de mí cuando estés en tu gloria, allá arriba. Y el regalo de la vida eterna fue inmediatamente para él, porque reconoció su pecado y creyó que era el Hijo de Dios. Y se ganó el cielo, hermanos. No tuvo que bajar, no tuvo que llevar un discipulado, no tuvo que bautizarse. Y no te digo que eso no sea importante, lo es. Pero esa persona estaba a minutos de morir
y se ganó el paraíso. A lo mejor en tu corazón aún no has creído. A lo mejor en tu corazón aún no te has acercado tanto al Señor o no te has acercado tanto a Jesús. Y estás así de tener la vida eterna, pero no decides aún o no tomas tu decisión. Y sabes, conoces, has escuchado, pero aún no hay una decisión en tu corazón. Yo te quiero invitar a que hoy decidas eso. Vamos a ponernos de pie. Y te quiero invitar a eso. Si hoy has escuchado la palabra de Dios, hoy has escuchado que Jesús no es como un dibujo nada más, Jesucito. No, Él está de la eternidad. Sí, Él está con la eternidad, Él es creador, Él es la luz de los hombres, Él ha dado la vida. Es más, dice su palabra que si tienes que creer en Él, y Él se humilló viniendo a la tierra por ti, por mí, y estás así de no creer en Él. Yo te invito en esta noche, todos cierran sus ojos, vamos a orar. Yo te invito a que si tú quieres tener esa comunión, quieres entregar tu corazón a Jesús, levantes tu mano. Porque hay hermanos ahí dispuestos a orientarte, dispuestos a hablarte más de este tema, que es tu salvación, es tu eternidad, no es la mía. Yo estoy cumpliendo aquí con lo que el Señor me ha encargado, pero tú también tienes que tomar tu decisión ahí, en tu corazón, a lo mejor, o levanta tu mano, o a lo mejor de repente te da un poco de vergüenza. Quédate, comunícate con los hermanos diáconos o con los que están en la puerta para que te puedan guiar. Y no te quedes ahí, no te quedes con eso, como estuvo Pilatos. Él tenía al rey, él ya había decidido, él tomó una decisión, pero por presión de otros, él hizo otra cosa. Y estaba a unos milímetros, hermano, de ganarse el cielo. Pero porque no quiso su corazón, orgulloso de no dejar las cosas que tenía que dejar, porque al reconocer él ya no tenía que ser rey, decidió que ya no. Así que yo quiero orar por ti esta noche. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, mi amado Padre, por mis hermanos acá y por los invitados también que están. Y Señor, hay mucha duda allá afuera, Señor. Hay muchas personas que hablan de Jesús, pero no tienen idea, Señor, de lo que están diciendo. Algunos grupos, Señor, desvían a los que realmente quieren creer o a los que tienen el verdadero interés de creer en tu Hijo. Pero son muchas veces llevados por otro lado. El enemigo está trabajando ahí también. Pero yo te ruego en esta noche, Señor, que si hoy has tocado tú con tu palabra, no por mí, Señor, sino por tu palabra, has tocado el corazón de mis hermanos o de alguna persona que no te conoce aún, que quiere conocerte, que quiere tener una vida eterna contigo, Señor, que tú convenzas de su corazón. Que te puedan entregar su corazón, Señor, en esta noche. Que no solamente digan que Jesús es una buena persona, sino que a través de la fe, de creer en su corazón, Señor, y de arrepentirse de sus pecados, puedan tener la salvación, el regalo de la salvación. No me tengo que esforzar, yo no tengo que hacer nada para ganarme tu salvación, es gratuita. Tú la das. Costó la vida de tu hijo, sí, pero es gratis. Y yo te ruego, Señor, que si aquí hay alguien, Señor, que aún no ha confesado eso, que no ha creído, Señor, que tú convenzas en su corazón a través de lo que tú le has dicho esta noche. Porque así como dice tu palabra, todos los que tienen al Hijo tienen vida y los que no tienen al Hijo no la tienen. Yo te ruego, Señor, por ellos. Te ruego, Señor, también porque de repente algún hermano, Señor, ha tenido alguna duda, que hoy se lo hayas podido aclarar, mi amado Dios. Gracias te doy, Señor, por todo. Y sigue cuidando de tu iglesia. Y trae más personas, Señor, porque hay muchos que necesitan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, si has escuchado, has entendido, te ruego y te suplico, como si estuviera Dios rogando a través de mí, que te acerques a algún hermano. Si no has podido levantar tu mano, acércate a alguno para que te pueda guiar. Estaremos acercándonos también nosotros, pero también es importante que tú des ese paso. ¿Sí? Dios los bendiga. Gracias, mi hermano.